en el equipo de la radio, después de un paréntesis, a Isabela Terza, nuestra responsable del área ecosocial y vinculado también a la sociedad, los temas de Isa. ¿Cómo te va, Isa? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Para mí también es una alegría estar acá con esta mañana de sol después de unas largas vacaciones que me he tomado de varios ámbitos de mi vida. Así que bueno, gracias por recibirnos nuevamente después de esta deserción muy larga. Sí, sí. Y después vamos a hablar, en esas vacaciones tenemos que hablar después en algún bloquecito, un momento, bueno, lo que fue tu estadía en Paraguay. Ah, sí, estuve allá. ¿Con qué te encontraste? Un montón de cosas. Debe haber varias cosas para hablar. Sí. No quisiera que se nos escape ese tema porque hace tanto que no nos vimos. Verdad. Y pasa todo tan rápido, ¿no? Exactamente. Ay, gracias. Así que bueno, gracias Nico por acomodarnos acá. ¿Y qué? Esta semana, Hurlingham fue sede de justamente una charla, una conferencia que dio el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat a propósito de un tema que está instalado, que es la reforma constitucional. Sí, estuvo muy interesante. Yo pude lamentablemente llegar tarde. Esto lo organiza una nueva ONG acá en Hurlingham, se llama Agenda Activa de Hurlingham. Después vamos a leer brevemente los objetivos de esta gente, pero sintéticamente lo que ellos se proponen es instalar temas de debate y difusión a nivel ciudadano. Crear conciencia ciudadana para que podamos empujar políticamente lo que nos pasa alrededor. Sí. Así que desde ese marco conceptual me parece muy interesante que haya una alternativa en Hurlingham. Si bien hay gente, como escuchamos recién, que está juntando firmas a favor o en contra de ciertas causas, está bueno cuando uno va a firmar saber qué cosa está firmando. Y de esto se trata, ¿no? De debatir y entender e interiorizarse un poco de la temática antes. Fluye tanto la red social, se meten tantos temas, exactamente, mensajes que está bueno que haya un canal participativo como puede ser en este caso Agenda Activa. Creo que tenemos comunicación telefónica con Daniel Albornoz. Sí, uno de los responsables principales de Agenda Activa en Hurlingham. Buenos días, Daniel, ¿estás en línea? Buenos días, ¿cómo estás, Isabel? ¿Qué tal? Muy buen día para vos. Muy bien, gracias. Contanos brevemente, cómo surge Agenda Activa, que yo lo estaba comentando muy sintéticamente, y cómo fue el evento de la semana pasada, el miércoles, si no me equivoco, que estuvo Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista de gran peso y de gran trabajo en los derechos humanos. Y de gran prestigio también. Totalmente. Sí, mira, Agenda Activa aparece por el encuentro de algunos viejos luchadores de Hurlingham, viejos por la experiencia, más que por la edad, pero empezamos a conversar algunas cuestiones, nos damos cuenta de que este es un momento sumamente rico en la vida política del país, en la vida política de todos nosotros, y tenemos que ver cómo encontramos algún espacio para que la gente, para que el ciudadano, para que el vecino pueda expresarse, pueda interactuar con el otro, pueda relacionarse con otra gente y pueda omitir su opinión. Esto nos va a servir como un proceso de aprendizaje en estos momentos tan ricos políticos que estamos viviendo. Daniel, buen día. Jorge Paz te saluda. Un gusto, Jorge. ¿Qué tal? Estás? Gracias por el contacto una vez más. Y me interesaría mucho para analizar, porque a veces lamentablemente no todos podemos asistir a estas charlas, estas conferencias que me parece que son recontra útiles, están instaladas. Yo recién en la introducción decía que hay un clima que muchas veces en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, y está bueno tener canales participativos donde justamente poder decir, pensar y sobre todo que quede plasmado en un documento. ¿Habrá chances que de tanto en tanto Agenda Activa proyecte hacia la sociedad lo que se está diciendo, lo que se está generando, un documento donde podamos nosotros observar la tendencia por lo menos de lo que los participantes quieren llevar a cabo? Mirá, en eso estamos. Nosotros, te tengo que decir que Agenda Activa nació hará un mes y la primera aparición en público fue esta. Pensamos encontrar un canal donde expresarnos, donde sacar conclusiones. Exacto. Y que pueda seguir el tema que uno está tratando en polémica, como por ejemplo la reforma de la Constitución, justamente. Es un tema que apareció con mucha fuerza, a pesar de que ahora no la tiene tanto, pero quisiéramos encontrar un espacio donde se pueda seguir debatiendo este tema, porque como bien decía Barcesat, el tema de la reforma de la Constitución no queremos que quede o no se quiere que quede
en manos de 2 o 3 iluminados, entre comillas, o políticos. No interesa la voluntad que tenga, pero no solamente empleado ahí, sino que pueda ser una constitución que surja de las necesidades realmente del pueblo, del ciudadano. Y para eso hay que debatirlo. Así surgieron otras constituciones, ¿no? Las constituciones modernas que se están viendo ahora en América Latina surgen a partir de la discusión de un tiempo determinado de la sociedad. Y bueno, nosotros pretendemos, si esto avanza, ser un espacio para que podamos seguir debatiendo estos temas, ¿no? Y bueno, habrá que encontrar los mecanismos como para ir sacando conclusiones también, por supuesto. Te hago una pregunta, Daniel, y en base a la charla que dio el abogado Eduardo Barcesat esta semana, reunidos por ustedes, Agenda Activa de Hurlingham, ¿por qué crees que en el imaginario o en el conocimiento popular está asociado directamente la reforma constitucional solamente con la reelección? Sí, yo creo que hay dos cuestiones. Una, que los medios batallan sobre eso para tratar de que la reelección no se dé, porque ellos tienen interés enfrentado con este caso con Cristina. Por otro lado, también la gente se ha instalado en el imaginario popular un poco de que solamente el valor que tiene la Constitución es para regularizar los mecanismos institucionales o los mecanismos de gobierno. No nos olvidemos que en el año 94, la última reforma, se trabajó solamente en eso. Hubo un sector que se llevó más senadores, el otro le dieron la reelección, la reelección, y bueno, se ha instalado eso, pero tenemos que desmitificar esa realidad porque no nos hace bien a los argentinos. Es decir, la Constitución anterior tiene un claro sello neoliberal de aquella época en la cual estamos saliendo de toda esa política. No lo digo yo, lo dicen todos los cambios que venimos viendo a partir de estos momentos políticos que vivimos. Estamos abandonando esa forma de construcción social y económica y estamos avanzando en otra dirección, una constitución, una sociedad inclusiva, una sociedad pluralista, una sociedad que defiende los verdaderos intereses de nuestro pueblo, los verdaderos intereses del país. Entonces es bueno que esto esté refrendado en una carta magna donde pueda sustentar con la ley lo que estamos haciendo. Daniel, sustentar sí, las necesidades del pueblo en este momento. Yo entiendo que la Constitución tiene que ser un documento, un instrumento dinámico, que justamente exacto, con la evolución de los tiempos y de lo que es la sociedad y el mundo admita justamente reformas. Pero la pregunta que me hago, y yo me la hago porque realmente no tengo la respuesta, es si la reforma implica reformularla en su espíritu, en todo su contexto, o por ejemplo, analizar la posibilidad, por ejemplo, de enmiendas que le aporten cosas sin por ahí modificar su espíritu a cómo ha quedado, por ejemplo, del 94 a esta parte. ¿Cómo lo ves vos? Mira, Barcesat se explicó bien en ese sentido. Ellos imaginan una constitución no reformada en enmiendas, sino un cambio cultural, ideológico de la misma, un cambio sustancial de la misma, y no para tocar una u otra cosa. Por eso es que encierran el concepto solamente en la reelección, para que no pensemos en la posibilidad de un cambio profundo en la Constitución. Por ejemplo, acá hay cuestiones de fondo que retocar, me parece a mí, esto es una opinión personal. La educación, recordemos que en aquella época a la educación la llevaron, la provincializaron. Sí. Yo creo que tendría que volver a ser nacional, y podríamos evitar algunas cuestiones que estamos viendo hoy, como por ejemplo lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Es decir, tiene que haber un concepto genérico de lo que es la educación. Lo mismo pasa en la tenencia de tierras, en minería, en el petróleo mismo nos vamos a encontrar con esos problemas que están provincializados. Y bueno, y así de seguido habrá muchas cosas que ir reviendo, y qué bueno que lo debatamos,
para realmente tener un país distinto al que estamos viviendo, también en su construcción legal, ¿no? Bueno, Daniel, te agradecemos muchísimo tu participación. Recordamos que vos estás representando una nueva ONG, entre muchas otras personas que participan, que se llama Agenda Activa de Hurlingham. Aquellos que quieran ingresar los pueden encontrar en Facebook, ¿verdad? Sí, estamos en Facebook, ¿verdad? Bueno, los compañeros han armado muy rápido toda la parte electrónica para que podamos comunicarnos permanentemente. Bueno, y le agradezco a ustedes también la deferencia de que podamos hablar, y estamos a disposición para cualquier otro momento. Desde ya, Daniel, muchísimas gracias. La próxima vez será en persona acá en el estudio, así que te agradecemos mucho la gentileza de estar pendiente ahí en el teléfono, y te invitamos a que te quedes ahora en la radio porque vamos a estar escuchando 3 extractos muy cortitos de lo que pudimos grabar presencialmente ahí con el abogado constitucionalista Eduardo Barcelsata. Así que muchísimas gracias por invitarnos, porque ahora vamos a poder compartir un poco del audio de ese evento con los oyentes. Muy bien. Gracias, Jorge. Gracias, Isabel. Nos vemos. Gracias. Buenos días. Hasta luego. Bueno, era Daniel Albornoz entonces, representante de esta nueva ONG en Hurlingham, un espacio de debate que se llama Agenda Activa de Hurlingham. Voy a leer brevemente antes que Nico nos vaya poniendo un pequeño audio que empieza, Nico, es una sexta pregunta que se le había hecho al abogado, la gente participaba y preguntaba. Así que vamos a leer qué es lo que dice Agenda Activa de Hurlingham, qué es lo que ellos proponen. Dice: esta organización nace en torno a la convicción de que en nuestro distrito, si queremos generar los cambios que posibiliten el acceso a derechos de toda la comunidad, necesitamos lograr mayor participación de la ciudadanía en la vida política democrática. Nuestras tareas principales son ubicar los temas prioritarios de la agenda local ante la opinión pública, con la finalidad de propiciar políticas eficaces para su resolución y mediante el uso de la información y capacitación empoderar a la ciudadanía para acceder a nuevos espacios de participación en los asuntos públicos y al ejercicio del control ciudadano. Nuestras áreas de inserción son todas aquellas que hacen a los derechos de los ciudadanos. Y bueno, nuestros objetivos, que son bastantes, voy a comentar 2 nada más. Dice: monitorear, diseñar y proponer cambios en las políticas públicas, promoviendo la participación de la ciudadanía para presentar iniciativas populares, proyectos o sugerencias al Consejo Deliberante, al Gobierno Municipal o a órganos competentes extradistritales. Bueno, estos son algunos de los objetivos entonces que se propone Agenda Activa de Hurlingham. El evento fue la semana pasada en el Auditorio Credicop, acá en Jaureche, pleno centro de Hurlingham. Y si lo tenemos, Nico, ya vamos a escuchar entonces una de las preguntas: reforma constitucional, pero ¿cómo se hace, más o menos? Y ahora, por ejemplo, en cuanto para el cambio de la Constitución, la parte, vamos a decir, los ciudadanos comunes, ¿se puede hacer por plebiscito o qué lo hace todo eso? ¿Solamente el Senado? No. Dice que la reforma la declara el Congreso y la hace una convención o asamblea constituyente. Pero mi sugerencia es que entre la declaración y la reunión de la convención, el pueblo se reúne en todas sus articulaciones para hacer llegar sus propuestas, sus reclamos, sus peticiones, etc. Y después eso será tamizado. En Cuba se hizo de esa forma, en Ecuador también. Es decir, se declaró la necesidad, se pasaron 2 años debatiendo. Creo que en Cuba fue desde el jardín de infantes para arriba hasta los geriátricos, debatiendo, y recién después se reunió la Convención Constituyente para fijar el contenido futuro. Y esa experiencia del pueblo participando es la que creo que hay que incorporar a nuestras prácticas. Bueno, el audio entonces, Eduardo Barcelsata explicándonos un poco de qué va esto de la reforma constitucional. ¿Qué te parece lo que escuchaste? Claro, sí. Bueno, es en consonancia, tuvimos la suerte de tenerlo a Eduardo acá. Mi entrevista iba a caballo un poco de la influencia de los medios masivos, porque claro, yo hacía acento específicamente en el tema reeleccionario. Sí. Y de repente me estoy perdiendo de vista, probablemente porque viene esa oleada, a que es mucho más amplio el juego, por lo menos para debatir y para pensar. Que probablemente esté incluido en el medio del debate es cierto, o sea, es innegable, no se lo puede ocultar. Pero acá hay un montón de ejes, y lo dijo también Daniel Albornoz, que hay que modificarla, digamos, acompañando los tiempos que corren. Cuando habló del tema minería, habló un par de cosas, yo digo porque vinculo los 2 audios, ¿no? Son cosas que la carta magna que tiene que tener el país tiene que tenerla prácticamente como un ABC que tienen que respetar obviamente todos los gobiernos de turno, el Ejecutivo Nacional y los provinciales que también tienen que respetarlo. Entonces, creo que necesita ser debatida, necesita ser
por mucha gente, por intelectuales, por gente que tenga cosas para aportar y para que ver de qué forma se reformula. Pero más allá de los intelectuales, lo que está proponiendo Barcesat es que sea el pueblo el que debata, porque él está hablando de que primero tiene que ver si el Congreso, después cuando tenga las 2/3 partes, va a declarar esto, pero tiene que haber un debate ciudadano antes de que la Asamblea se expida, lo que él propone, ¿no es cierto? Para que no sea direccional justamente de las élites políticas. Sí, esto tiene que haber una base de consenso popular para que la Constitución realmente refleje lo que la gente quiere. Sí. Que en definitiva en eso creo que están de acuerdo los oficialistas y los no oficialistas, como escuchamos hoy que están juntando firmas. Sí. Lo que queremos es que se respete la opinión popular y para eso está bueno que la gente, que somos gente común, participemos y debatamos. Así que bueno, eso es lo que está proponiendo Eduardo Barcesat. Tenemos 2 audios cortitos más, Sí. Que son 2 preguntas que hicieron los presentes en este debate, y la pregunta que sigue ahora es ¿qué propone una reforma constitucional pero en materia económica? Que tal vez a muchos les interese. A ver. En materia económica, ya que nuestra Constitución es totalmente liberal en ese sentido, en una reforma, ¿qué es lo que se propondría? La tutela de recursos y riquezas naturales y volcar la inversión en la política de derechos humanos. Sí. Por supuesto cambiaríamos el sistema fiscal, ¿no? Esto de que la mayor parte de los ingresos provengan del consumo y no de gravar la riqueza. Desde ya. Bueno, cortita la respuesta. Cortita pero muy clara. El hombre tiene una idea, o sea, a mí me gustaría ver el material de consulta que él tiene, porque Su cabeza, ¿no? tuvo, claro. El hombre tiene ahí atrás un plan. Yo por ahí me pongo muy hinchaplata cuando digo, quiero ver el plan, quiero verlo para entenderlo, para debatirlo. Y el hombre recurrentemente está mencionando cosas que ya lo acompañan. Grabar no el consumo sino la riqueza es un tema que está instalado también hace tanto tiempo, siempre decimos lo regresivo que es, el IVA que a todos por igual, claro. El 21% a todos por igual. No, la verdad que se incorporan elementos que a veces la injusticia de solamente verlo solamente para la reelección, por ahí cometemos eso, es una injusticia porque vemos que hay un montón de elementos más para tener en la Sí, mesa no para solo debatir. no solo es una injusticia, sino que es cercenar el derecho a la información también, porque estamos debatiendo solamente sobre un tema cuando es amplísimamente mucho más grande la información que a todos nos va a afectar. Entonces, solamente centrarnos en el marco de esa ventana, cuando en realidad tenemos que ver todo el paisaje, Sí. es importante que tratemos por los medios que podamos. Si los medios no están acompañando, bueno, estos espacios de debate se están abriendo, y como acá en Hurlingham, en muchos lados del país, así que estaría bueno que participemos y que usted, Jorge Paz, venga al debate también, si quiere informarse más. Sí, Yo sí, lo invito, sí. venga Tiene- nomás. tiene Bueno, razón, tiene y nos razón. vamos con la última pregunta entonces, que cierra y sintetiza un poco lo que tiene que ver con la postura de Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista y especialista en derechos humanos acá en la Argentina. ¿En qué etapa de la iniciativa se encuentra la reforma constitucional? Le preguntan, y con esto cerramos entonces. Con respecto justamente al tema que nos convoca acá hoy, la reforma constitucional, ¿a qué nivel está la iniciativa de una reforma constitucional o es un mero declamación de deseo? La verdad que eso no sabría dar un barómetro. La sensación térmica en octubre y principio de noviembre del año pasado era la reforma constitucional se viene sí o sí, pero vuelvo a decir, nació mal, nació como un exabrupto de Cristina Eterna, ¿no? Algo así. Y no cayó bien en la ciudadanía, evidentemente, incluso en quienes apoyan el modelo. Pues ya, bueno, al final lo que querían era la reelección. Y no era así, ¿no? Y ahora remar contra esto, es decir, si yo tuviera una conferencia de prensa y el título es Reforma Constitucional, el micrófono me lo meten en la boca y me preguntan ¿qué se hace con la reelección? ¿Usted propicia la reelección? La parte dogmática les interesa 3 velines, el proyecto no les preocupa para nada, lo único que quieren saber es si usted propicia o no propicia la reelección, ¿no? Ya lo tuve con la Nata, el episodio, y con varios más. Decir, no me hable, quiero saber, ¿Cristina otra vez o no? Y uno no puede someterse a esta metodología de interrogatorio. Creo que uno tiene que decir, no, yo realmente si hablo de reforma constitucional estoy hablando de la parte dogmática. Lo otro no digo que no haya que tratarlo, y digo también cómo votaría si tuviera que votar, pero no es la parte que me quita el sueño.
La parte que me quita el sueño es pensar política de derechos humanos, tutela de recursos y riquezas naturales e integración con Latinoamérica y el Caribe. Yo esto es lo que siento como lo que es decisivo en el proyecto político para este siglo. Lo otro es contingente. En este caso hay un emergente, ninguna duda, muy valioso, y creo que hay que mirarlo y custodiarlo. La presidencia de Cristina Fernández. Pero no digo que esto sea de ninguna manera esencial al modelo, o sin el cual el modelo se viene abajo. No creo. Hace rato que no me contestan desde una grabación porque me sentí recontraidentificado. Él dice que le había pasado con la nata, me pasó a mí también acá. Cuando lo tuvimos al aire yo puse mucho acento en que me digan que él sentía, que pensaba, si la reforma era solamente reelección, fue mi espíritu. Claro, pero es por la información que manejamos, no es culpa de uno, digamos. Y creo que la respuesta es muy clara al respecto, muy clara al respecto. Es un árbol y hay un bosque ahí atrás que no terminamos de interpretar o de ver. Y no es casual que no nos quieran hacerlo ver tampoco, ¿eh? Si entramos más en detalle, hay intereses importantes que necesitan que solamente nos centremos en la reelección para que todo lo otro que ve no se toque, no se vea. Sí. Pero bueno. El exabrupto, quiero recordar, porque por ahí no hizo nombre propio, se refiere a la senadora Diana Conti, del Frente para la Victoria, que habló eso de Cristina para siempre, y eso espanta, o sea, por más que muchos crean que no, viste, está consustanciada con el modelo, con el gobierno, espanta a mucha gente que lo que hace. De hecho, creo que alguien que recién publicó en la página también tiene mucho miedo con el tema de el estigma del poder eterno. Bueno, Eduardo, en una de las preguntas que ahora no tengo identificadas cuál es, decía, mismo entre los oficialistas, fue nefasta esa situación porque tampoco un nadie... pésimo arranque, lo dijo, claro, ¿no? Un mal arranque. Lo dijo acá, ¿no? Sí.